Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, parte del Rey va Desnudo, un Rey va Desnudo que hace todo esto que tenemos aquí junto, que ustedes pueden ver, y para el cual les pedimos todo el apoyo que nos puedan dar, ya sea a través de PayPal o Patreon, ya sea suscribiéndose, ya sea dando me gusta y sobre todo recomiéndenle este canal a aquellos que tienen poca música o mala música. Díganles, no, mira, hay todo un universo musical allá afuera del que no estás enterado y del que no te están enterando la televisión, la radio, las plataformas de audio que ahora son las que dominan nuestros gustos musicales. Mira, hay otro mundo, otros mundos, y esos mundos los tratamos de traer aquí en Ahora Música. Y hoy traigo a uno de los grupos que más me gustan, que es un grupo de covers, fundamentalmente. Tienen cosas propias cada vez más, afortunadamente, y los felicito por ello, que se llama Pomplamoose. Tuvimos aquí algo que hicieron con Katie Tunstall llevando la primera voz, en una versión de Still Haven't Found What I'm Looking For de U2. Pero esta es otra cosa. A ver, decía yo, Pomplamoose está formado por Natalie, Don y su marido Jack Conte. Jack Conte es además el señor que inventó Patreon, gracias al cual pueden ustedes apoyarnos a nosotros, porque Natalie y Jack viven sobre todo de hacer sus cosas en YouTube, de presentar canciones en YouTube. Hacen arreglos, tienen un grupo de músicos más o menos fluctuante, distintos bateristas, distintos bajistas, entre ellos una enorme bajista que es Ataide, se apellida Ataide, y no me acuerdo de su nombre ahora, pero sé que se apellida Ataide porque Ataide era el nombre de una gran familia de cirqueros mexicanos. Pero cambian, tienen distintos instrumentistas de un grupo amplio de amigos que tienen, y en su propia casa graban estos vídeos. Estos vídeos, como lo explica Jack, son vídeos reales en el sentido de que no hay grabado nada que no esté viéndose en el vídeo. Si no hay pistas atrás, ni se fueron a grabar violines a otro lado. Todo lo que vemos es tal como lo tocaron, aunque obviamente hay varias tomas repetidas y tal y cual. Dicho eso, han hecho cosas maravillosas con Pomplamoose, me gusta muchísimo su sonido, me gusta muchísimo la forma en que actúan, pero cuando Natalie, no sé por qué, no me he tratado ni siquiera de averiguar por qué, cuando Natalie canta en francés es otro mundo. Incluso ella misma se transforma, a veces parece muy fría cuando canta en inglés, pero cuando canta en francés es otra cosa. Y tiene gente que conoce muy bien las sutilezas del mundo de la chanson francés, de la canción francesa, que es singular y que tiene algunos de los personajes más grandes de la historia. Charles Aznavour sería un gran cantante, pues están además los enormes cantautores que ha tenido la música francesa, entre ellos quizás lo más grande del mundo, que fue Edith Piaf. Y aquí hacen un cover de Edith Piaf que a mí me parece maravilloso, como parece que Natalie nació en un barrio de París y en su infancia escuchó muchísimo Edith Piaf. Lo primero no es cierto porque es estadounidense, lo segundo probablemente sea cierto. Esto es Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París, una de las muchas canciones que hizo Edith Piaf, que al paso de los años las ha cantado todo el mundo, como La vida en rosa, que ha sido no solo cantada e interpretada, sino que ha sido destrozada por mucha gente que le ha puesto una letra que no tiene nada que ver con la letra de la maestra, la jefa, la enorme y pequeñita, porque era muy pequeñita, Edith Piaf. Entonces esto es el grupo de gente alrededor de Pomplamoose, con Jack Conte a los teclados, con Natalie Don a la voz y con la música y las letras de Edith Piaf, Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París. Pues es la bajista Taide. Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir on chante.
precioso. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvant drame. Jack está ahora tocando el acordeón. Tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. No hay duda, sé que es recurrente. Si la gente que está haciendo la música que yo estoy oyendo se la pasa bien, yo me la paso bien. Si la gente que está haciendo la música que yo estoy oyendo llora con su música, me hace llorar a mí. Nada más. Y en este caso, se lo están pasando también. Entonces, Jack, que estoy diciendo que está a los teclados, en este caso está el acordeón, que el acordeón se considera enormemente francés, aunque el sonido más francés lo está dando curiosamente aquí la armónica, y está la bajista esta que digo que es extraordinaria, tiene un trabajo en solitario que quizás valga la pena que escuchamos pronto. Me creo que es Liliana Taide, pero no me hagan caso, igual Liliana era una de las trapecistas del circo Ataide. La armónica, las dos guitarras acústicas, en fin, creo que está el arreglo es absolutamente de lo que se puede escuchar a la orilla del río Sena. Y si usted no ha estado a la orilla del río Sena, trate de estar algún día, es toda una experiencia. Pero aparte de eso, Nathalie disfruta el francés de una manera especial. Si mal no recuerdo, esta canción y otras que han estado haciendo a lo largo del tiempo las reunieron en un álbum que se llama En Francés y que estuvo nominado para el Grammy en música de jazz. Fíjese usted lo que puede salir de YouTube, afortunadamente, no solo Justin Bieber. Te hacen sonreír. Oh. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île sans Louis. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Esto era, bueno, pues fue, no sé qué año fue cuando estaban haciendo su tour, porque también Pomplamoose hace su tour, sus presentaciones en vivo para vivir, porque de eso se vive, de esto se vive de hacer la música así. El grupo me encanta, pero la forma en que se transforma la cantante cuando canta en francés a mí me llama muchísimo la atención, porque lo vive con mucha mayor intensidad quizás de lo que vive otras cosas, aunque, o por lo menos lo exhibe, porque evidentemente lo siente en todo ella. Aparte es bajista, hace las líneas de bajo, propone líneas de bajo, compone con el bajo, pero no es tan expresiva, por más que la fiesta la lleve por dentro. En las canciones que publican, y creo que están publicando más o menos una a la semana, Pomplamoose, que es una hazaña, debo decir, pero cuando canta en francés es como una niña haciéndolo, y más haciendo una canción así que es finalmente una canción de amor a París. Las grandes ciudades, incluso con sus cosas más tristes y más dolorosas,
tienen sus canciones de amor, y las canciones de amor a una ciudad también son importantes. Uno no puede entrar a Londres sin pensar en London Town, llegar a Nueva York sin pensar en el New York, New York, o llegar a París sin escuchar esta canción y otras muchas que se le han cantado de amor a la ciudad de París. Recomendaciones, las evidentes. Escuche usted Edith Piaf. Como cantante era un nivel estremecedor. Pocas personas como ella han podido ponerse detrás de un micrófono y provocar y lanzar tantas emociones como un ejército arrollando al público que tenía la oportunidad de escucharla. Escuche la música que hace Edith Piaf, porque como compositora es grande, una mujer que sufrió además enormemente, sufrió por amor, como quizás sea la más horrorosa y al mismo tiempo la menos terrible forma de sufrir, pero sufrió mucho por amor. Escuchen a Pomplamoose, por supuesto, escuchen a Natalie Dawn, a Jack Conte, y vamos a tener aquí a la bajista esta, que me parece una enorme bajista y además una gran cantante, hace voces y que tiene su propio proyecto musical. Esto es Ahora Música. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima vez que tengamos que decir aquí Ahora Música.